La Edad Media siempre ha estimulado mi imaginación. Un mundo de leyenda, caballeros y castillos. Una época de justas y heroicas batallas. Pero también un tiempo de construcciones, de cambio y de innovación. Me llamo Mike Lowes y he dedicado mi vida a tratar de comprender el pasado experimentándolo. Soy historiador y creo que cuando te metes en el pasado, descubres el tiempo sorprendente que fue. Un mundo con desafíos parecidos, pero soluciones muy diferentes. Voy a emprender un viaje para explorar el mundo medieval. Un mundo que duró 1000 años, desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento. ¡Vuela! Quiero acercarme todo lo que pueda a las vidas cotidianas de la gente corriente y participar en los pasatiempos de la nobleza. Voy a experimentar cómo era la vida en este fascinante periodo de nuestra historia. En parte serán detalles cotidianos, en parte será espectacular y será auténtico al 100%. ¡Atención! La salvaje Edad Media. Me voy a la Edad Media. Me centraré en los siglos XIII y XIV que, en mi opinión, son el apogeo del periodo. Y empezaré con una imagen clásica, el castillo. Los primeros castillos fueron armas de intimidación y de ataque. No solo servían para defenderse, y no se construían de piedra. Los primeros castillos eran así, sobre montículos con torres de madera y rodeados por una empalizada. De hecho, eran muy parecidos a los fuertes americanos del siglo XIX, porque eso es lo que eran. Eran fuertes para la caballería. Aparecieron hace unos 1000 años con un nuevo tipo de guerrero, el caballero. Un guerrero que montaba un caballo orgulloso y enérgico. Los caballos necesitan comida, refugio, cuidados veterinarios, una base. Y estas bases eran portaaviones para los caballos. Se desplegaba una flota de castillos de madera en el territorio enemigo a medida que se avanzaba por tierra conquistada. Desde aquí se podía controlar un espacio de 15 a 25 kilómetros donde se podía enviar una patrulla y que regresara al caer la noche. Pero ¿quiénes eran esos caballeros? La popular imagen romántica es la del caballero de armadura reluciente que se pasa el día en justas y cortejando damas. Hay parte de verdad en eso, pero antes que nada, un caballero era un soldado. El culto a la caballería se centró y se basó en el guerrero de élite a caballo. Su principal arma de ataque era la lanza. Los caballeros eran tropas de choque que se abrían camino hacia la victoria con el impulso de su carga. Pero los caballeros, especialmente en Inglaterra, luchaban tanto a pie como a caballo. Un grupo de amigos míos, todos expertos en un amplio abanico de técnicas históricas, se vienen conmigo a la Edad Media para ayudarme a desvelar la realidad del mundo medieval. Los caballeros eran la élite militar independientemente de si luchaban montados o a pie. Por encima de todo eran tropas de choque, y eso implicaba un entrenamiento duro y constante. El entrenamiento era agotador. El caballero francés Boucicaut decía que había que recorrer al menos 1,5 kilómetros al día con la pesada cota de malla. Los caballeros entrenaban todos los días para habituarse al esfuerzo y el calor de llevar una armadura. Esto es el pelele. Este sólido poste de madera es el equivalente medieval del saco de arena de los boxeadores. Entrenaban con el pelele con espadas de madera. Muchos textos nos dicen que las espadas de madera debían pesar el doble que las de acero. Así que no era para hacerlo más fácil, sino para aumentar la fuerza y la resistencia.
En la batalla el combate era duro, cruel y brutal. Y los caballeros, rudos luchadores, peleaban con todos los medios de que disponían. Usaban escudos para luchar. Para el cuerpo a cuerpo se podía usar el filo, pero por supuesto el escudo en el campo de batalla se usaba para protegerse de los arqueros. Por eso lo llevaban. Pero en una apretada masa de hombres también se convertía en un arma. Los caballeros entrenaban duro para dominar una serie de técnicas de lucha. Agarrar y sujetar era una parte esencial de la lucha medieval con espadas. Agarrando la hoja para usar la espada por el centro, puedo apartarla, acercarme a su cara y romperle los dientes o hacerle tropezar con la guarnición de la espada. En combate, cuando los hombres chocan desde los dos lados, te aplastan y tienes que empujarles. Se acercan cada vez más hasta que al final se forma una apretada melee y finalmente no hay más remedio que recurrir a tirones y codazos. Cuando un caballero se enfrentaba a otro en el campo de batalla, usaba técnicas particulares de lucha cuerpo a cuerpo. Tenían su propio código de honor. La caballería y mi compañero de entrenamiento, el doctor Tobias Capwell, es un experto en las reglas. Los caballeros luchaban contra caballeros iguales a ellos de la misma clase social. Dentro de la hermandad de la caballería, no siempre era necesario matar a los semejantes. Existía el proceso del rescate. Podías obligarlos a rendirse, convertirlos en prisioneros y después devolvérselos a la familia por una recompensa extraordinaria. Pero no se rendían tan fácilmente. Había que vencerlos, pero no matarlos. Ya entiendo. En esta posición puedo romperte el brazo. Puede romperme el brazo y lo noto. Y podría hacer cada vez más fuerza hasta que te rindieras. Me rindo, te doy mi palabra, me rindo. Ahora soy tu prisionero, deja que me levante. Vale. La caballería se aplica a la gente de la misma clase social. Por supuesto, si a él no le parece que soy de su misma clase, la caballería no se aplica y me hace morder el polvo. Los caballeros eran iconos de la Edad Media, pero el castillo era una imagen igualmente poderosa. Los castillos evocan tanto el romance como el terror de este periodo. Gracias, Thierry. Pero no solo voy a echarle un vistazo a un castillo antiguo, voy a ayudar a construir uno. ¡Oh! Esto es Guédelon, en Francia. Un pequeño equipo de expertos lleva 15 años desarrollando un proyecto único. Están construyendo un castillo medieval a escala real, desde los cimientos. No hay nada igual en el mundo. Estos artesanos solo emplean materiales originales y técnicas de construcción de la Edad Media. No hay electricidad, ni herramientas automáticas, ni camiones. Todo se hace a mano, exactamente igual que hacían los albañiles medievales. Buenos días, Clement. Buenos días, señor. ¿Qué tal? Bienvenido a la cantera. Por supuesto, todos los castillos empiezan aquí, con la piedra, en la cantera. También para extraer la piedra se utilizan solo técnicas tradicionales y trabajo duro. Después de extraerlas, las piedras eran talladas por los canteros. El maestro constructor era la persona más importante en la construcción de cualquier castillo. Era el arquitecto, constructor, diseñador, artesano e ingeniero. Todo en uno. Por debajo del maestro había un ejército de profesionales de hasta 200 hombres en un castillo de este tamaño, haciéndolo todo, desde los andamios hasta las tejas de barro y el mortero. Todo desde cero. Aquí están haciendo el mortero, el material que une todas las piedras. Una mezcla de tierra, arena, cal y agua. ¿Así? Sí, bien. Los castillos estaban en el corazón de la comunidad. Todo el mundo tenía que atravesar estas puertas, desde los campesinos hasta los príncipes. Hacen falta 45.000 toneladas de piedra para construir este castillo. Y todas hay que levantarlas solo con esfuerzo humano.
Pero, ¿cómo llevan las piedras hasta arriba? La respuesta es una grúa extraordinariamente avanzada que puede levantar tanto peso como muchas grúas modernas. Este es un mecanismo de lo más ingenioso. Este torno de doble tambor tiene capacidad para levantar 2/3 de tonelada. Podemos accionarlo entre dos personas caminando como hámsters. No es muy distinto a andar sobre la cinta de un gimnasio. Podemos ver la enorme carga que estamos levantando. Ahora el conjunto gira, la carga de piedra se balancea hasta colocarse en su posición y la levantamos hasta donde están los albañiles, en el nivel superior. Guédelon se basa en el diseño de un castillo francés de hace 800 años. Cuando esté terminado, tendrá 6 torres, un gran salón y altos muros que abarcan media hectárea de tierra. Todo rodeado de un gran foso seco. Esta es la parte superior de la Torre del Señor. Estamos extendiendo este mortero para poner la siguiente piedra. Si observamos esta piedra, vemos el detalle y el cuidado de la construcción. Todas estas son las marcas del cantero. Lo primero que hay es una flecha que nos indica que tiene que orientarse hacia aquí. Este es el nombre del hombre que lo ha hecho, el que la ha tallado. Y estas son las medidas en números romanos, la cifra 8, que me indica que tiene 8 pulgadas de profundidad, 20 centímetros. Creo que necesitaré tu ayuda. Ayúdame para inclinarla así. Vale. Eso es. Ya está colocada en su sitio. Esta piedra está perfecta. Y he construido un pedacito del castillo de Guédelon. Esto ha sido ingeniería de precisión para levantar edificios que duren siglos y siglos. Los castillos siguen siendo hoy una vista majestuosa en el paisaje europeo. Soy Mike Lowes y he venido a la Edad Media para mostrarles cómo era realmente la vida hace 800 años. Es un viaje medieval lleno de sorpresas. Con pocas carreteras decentes, el mejor medio para transportar mercancías pesadas era el barco. Los mares de Europa estaban llenos de estos navíos mercantes. Los barcos de mercancías como este, que se conocían como cocas, eran las bestias de carga del mar. Naves de un solo mástil, con velas muy pesadas y cascos anchos y planos. Así, podían transportar una gran cantidad de carga. Esas cubiertas podían estar repletas de madera de Escandinavia, pieles del Báltico o incluso llevar ganado vivo de un extremo al otro del país. Ahora la vela ha cogido el viento y avanzamos a buen ritmo. Estos barcos eran tan populares que hacia el 1300 solo el reino de Dinamarca tenía una flota de más de 1000. La característica distintiva de la coca es que la barra de dirección, el timón, estaba montada en el centro de la popa. En los barcos anteriores estaba a un lado, que en neerlandés se llama stierbord, la borda del timón, de donde procede la palabra estribor. Y si el mecanismo de dirección estaba a un lado, tenías que mirar hacia allí. Y el otro era en neerlandés el backboard, la borda de atrás, de donde procede la palabra babor. El diseño de poco calado permitía atracar estos barcos en cualquier puerto de Europa. Cualquier pequeño pueblo costero podía acoger comercio internacional y ser la puerta al resto del mundo. Este precioso lugar es el centro medieval de Dinamarca. Es una réplica de la ciudad portuaria que se podía encontrar por toda Europa. Este sitio es un museo vivo de historia, donde todo el mundo se vuelve tan medieval como puede. Aquí pueden verse mercancías de todo el mundo. Pieles del Báltico, maravillosos artículos de madera y de cerámica, telas... ¿Estoy guapo?
Sí, muy guapo. ¿Me queda bien? Así que parece que estoy guapo, sí. No tengo ni idea de lo que dicen, pero seguro que les parezco guapísimo. El problema es que hablan danés y no les entiendo. Pero eso sería un problema para un viajero medieval, no solo en los viajes internacionales, sino en su propio país. Los dialectos regionales eran prácticamente idiomas distintos. De modo que al viajero de York le resultaría muy difícil hacerse entender en Londres. Nadie comprendería al hombre de Marsella en París. Otro problema del mercado era asegurarte de que no te engañaban. Los comerciantes que intentaban estafar, inflando los precios, trucando medidas o vendiendo imitaciones baratas, eran deshonrados públicamente en la picota. Hay un relato de un tal Robert Porter en 1387 que era panadero y metía trozos de hierro en los panes que vendía para que pesaran más. Lo llevaron a la picota y le colgaron el hierro del cuello. Y la hogaza también le colgaba del cuello. De modo que no había duda de lo que había hecho. Por si fuera poco, también había que soportar los insultos de los vecinos. Tiraban verduras, pescado maloliente, huevos podridos, estiércol, todo lo que encontrasen y durante varias horas. Y en una comunidad pequeña, este escarnio público tenía un gran efecto. Equivalía a salir en la portada de un periódico sensacionalista. La picota no era el único castigo. A los ladrones se les marcaba con hierro la cara o las manos para que el mundo pudiera ver sus delitos para siempre. La idea de que la Europa medieval era aburrida y gris es errónea. En realidad, vibraba con deslumbrantes colores. Y para poner todo ese color en sus telas, usaban un ingrediente sorprendente. La que usaremos será orina envejecida de hombre. Tiene que ser de hombre y tiene que estar envejecida. Entonces, ¿de cuándo es esta orina? De hace un mes. Julia Clark es experta en tintes medievales. La lana y la tela se teñían con tintes vegetales y para algunos colores la orina era una parte clave del proceso. Adentro. Ahora añadimos la orina envejecida del hombre a la mezcla. En Londres, en el siglo XIV, había cubos en las esquinas de las calles para que los hombres depositaran su orina, que se recogía y se llevaba a las tintorerías locales. El amoníaco de la orina fija el tinte, pero la ciencia moderna no ha averiguado si realmente tenía que ser la de un hombre. El mundo medieval era un mundo hecho a mano. Las necesidades cotidianas requerían mucho trabajo y los artículos cotidianos no se elaboraban en fábricas de producción en serie, sino en talleres de artesanos. Incluso la tarea básica de encender fuego era un verdadero arte. Cuando se ponía el sol, se podría pensar que la vida medieval se detenía, pero eso sería subestimar el poder de la luz del fuego, las velas, la bebida y la buena compañía. Esto es una taberna. No es especialmente acogedora para los extranjeros, para los forasteros. Por eso, yo iría a una posada. Allí el viajero encontraría comida y alojamiento. Una taberna es para los vecinos. Aquí todos se conocen. Es el punto de reunión local. Yo soy de fuera, así que me sentaré aquí solo. Las tabernas eran tan populares que en el siglo XIV Londres tenía el triple de ellas que de iglesias. Este es un establecimiento bastante respetable. Dicho esto, aquí vendría la gente en busca de prostitutas, a las que se distinguía porque llevaban capuchas amarillas, un sello característico distintivo. La luz y el calor eran caros en la Edad Media y las tabernas ofrecían luz y calor gratis para que la gente se reuniera. Así que este era el centro de la comunidad. ¡Salud! Ir de un sitio a otro por tierra era sencillo.
se viajaba a pie o a caballo, y a caballo se usaba un tipo especial de montura. Estos son caballos medievales de viaje. En la Edad Media se utilizaban caballos diferentes para fines distintos. Estos no son de combate, son para viajar y se diferencian de otros por su paso. Se llaman bladura. Los caballos modernos tienen 4 tipos de marcha: paso, trote, medio galope y galope. Pero estos caballos tienen un singular quinto paso, la ambladura, y es muy rápido. Me voy a la Edad Media en estos caballos con Toby Capwell y Gordon Summers, expertos jinetes. Es muy cómodo, ¿verdad, Toby? Sí, es muy equilibrado. Como puedes ver, casi no subo ni bajo. Y es una marcha muy cómoda, se podría ir así todo el día. Gordon, es la primera vez que montas un caballo así. ¿Qué te parece? Es divertido, es una experiencia extraordinaria, distinta a todo. Y Toby tiene razón, podría ir así todo el día y toda la noche. Los caminos medievales eran las carreteras de la época y los viajeros se encontraban con todo tipo de gente en sus viajes. Una vista común cerca de los pueblos y ciudades era el leñero, llevando un caballo cargado de leña. El único combustible para la calefacción doméstica era la leña, y estos leñeros llevaban sus caballos de carga a los pueblos y ciudades. Eran los camiones cisterna de la época. Londres, hacia el 1300, tenía una población de unos 80.000 habitantes. Pueden imaginarse la leña que necesitaban, no solo para calentar las casas, sino para los hornos de cerámica y de pan, o para las forjas de los herreros. Las caravanas de leñeros eran la línea de abastecimiento a las ciudades. El viajero medieval tenía que llegar a su destino antes de la caída de la noche. Los bosques medievales de este periodo estaban infestados de bandidos, desertores del ejército, fugados de la ley o de su señor que buscaban refugio en el bosque y vivían como hombres desesperados que necesitaban un ingreso. Seríamos una presa muy fácil de no ir bien armados. La amenaza de ser atacados en la Edad Media era real, y la gente se armaba como algo habitual. Me he ido a la Edad Media para explorar la realidad de aquella época. Fue una era de extraordinario ingenio y sorpresas. La orina envejecida de un hombre, un mito es que los caballeros tenían que soportar grandes pesos. La verdad es todo lo contrario. Este guerrero de gran movilidad fue el producto de una carrera armamentística que comenzó siglos antes con una especie de armadura aún más flexible, llamada malla. Un recubrimiento corporal hecho con anillos de hierro finamente entrelazados. Pero la malla no se diseñó para llevarse sola. Siempre fue parte de un sistema de protección por capas. Durante casi 1000 años, el equipo bélico del combatiente apenas cambió. Era así. Este hombre lleva una capa acolchada llamada Ackerton. Y si se lo podía permitir, llevaba encima una cota de malla. Pero haga lo que haga, la verdadera clave es esta armadura de tela. Es lo que realmente detenía el impacto. Y eso era lo importante de la armadura de tela. La malla podía desviar una hoja con su superficie, pero esto es lo que protegía contra las heridas por golpes. Si le pego fuerte, lo que le protege realmente es este traje interior bien acolchado. La cota de malla se diseñó para proteger a un guerrero del ataque a corta distancia con espada y lanza, pero también tenía que defender de las armas de largo alcance de la época. Tensar. El arco de guerra. Soltar. Los arcos no eran nuevos en el combate, pero los productores de cota de malla se enfrentaban al poder del arco de guerra.
Esta es la Sociedad Inglesa de Arcos de Guerra. Estos arcos tienen una potencia fenomenal. La clave de esta potencia es la fuerza de tensión. La fuerza de tensión de un arco es sencillamente la medida del peso necesario para tensar completamente la cuerda. Y Mark la ha tensado hasta 80 centímetros, lo que significa que este arco lleva 76 kilos y medio. Hacen falta 76 kilos y medio de fuerza muscular para tensarlo completamente. ¿Pero eran eficaces estos arcos en el campo de batalla? En la batalla de Crécy, en 1346, los ingleses, bajo el mando de Eduardo III, lucharon contra un ejército francés que los superaba en número por 5-1. A pesar de tener todas las probabilidades en contra, las fuerzas inglesas obtuvieron la victoria. La clave del éxito de Eduardo fueron los arqueros. Llevó a 7.000 de ellos, casi la mitad de su ejército, a la batalla. Si calculamos, siendo prudentes, que podían disparar 10 o 12 flechas por minuto, significaría que en un cuarto de hora habrían disparado más de 1 millón de flechas. Y esta batalla duró horas y horas. Eso habría acabado con las reservas de flechas muy rápidamente. Y las flechas eran una munición muy sofisticada y cara. ¿Cuál era el mejor modo de usarlas? Algunos creen que en las batallas medievales los arqueros disparaban a grandes distancias de hasta 300 metros. A mí me parece poco probable. No hay ninguna obra de arte o manuscrito que muestre a arqueros disparando hacia arriba. No se les ve disparar así. En las escenas de batallas siempre disparan directamente, así. Creo que disparan a una distancia mucho menor, puede que a 30 o 35 metros para el máximo impacto. ¿Pero podía este impacto con la armadura del enemigo? El propósito principal de la armadura es defenderse de las armas de la época. Si no, no tendrían ningún sentido el gasto, las molestias de llevarlas. Pero si el arco largo es un arma tan soberbia que puede penetrar fácilmente la armadura, ¿por qué en Crécy no estaban todos muertos a los pocos minutos? Por supuesto, algunos murieron a causa de las flechas. Algunas armaduras eran de calidad inferior. No todo el mundo tenía una armadura completa. Algunos jóvenes impulsivos levantarían la visera, pero las flechas normalmente eran repelidas por la armadura. Así pues, ¿cuál es la eficacia militar de los arcos? Es el traumatismo causado por el golpe, es el recibir un impacto detrás de otro de esos arcos pesados. Y quiero hacer un experimento para medir cómo eran los impactos que recibía. Me ayudará el doctor Matthew Payne, especialista en heridas de deportes de contacto. Bueno, Matt, este es Bob, el boxeador, al que usas para medir la potencia de los golpes de los boxeadores. Está calibrado para las artes marciales de boxeo, puñetazos y patadas. Ya, así que podemos medir qué cantidad de fuerza ejercen esas flechas dentro del cuerpo. Sí, estos sensores medirán la fuerza en cualquier parte por esta zona. Y a partir de eso podremos tomar medidas y hacer cálculos. Así que lo primero que tenemos que hacer es colocarle la armadura de tela. La armadura de tela que los soldados llevaban bajo la cota de malla está diseñada para absorber y repartir la fuerza de un arco. Consta de 25 capas de tejido cosidas entre sí y acolchadas para proporcionarles más densidad. Esto lo ponemos sobre las almohadillas y luego colocamos encima esta cota de malla. Esto pasa por aquí. Es ancho de hombros. Para el experimento, los dos arqueros usarán arcos de guerra de 63 kilos de tensión a muy poca distancia. Ya está. Los sensores del muñeco registrarán la fuerza de las flechas y transmitirán los datos a un ordenador. Bien, Mark, Joe. Soltad. Buen disparo. ¿Se ha registrado? Esto no es la práctica de tiro con arco de un domingo por la tarde. Estaban combatiendo. 51,75 kilos. Mirad esa punta de ahí. 135 kilos. 135 kilos, la última flecha.
Estos arcos potentísimos a tan poca distancia, solo 11 metros, atraviesan la cota de malla. Sin embargo, la malla le resta algo de energía y las frena. Pero si solo llevaras la malla, penetraría mucho y morirías. Pero se puede ver que donde choca contra la armadura de tela del interior, no llega a atravesar ni aquí ni aquí. Así que mientras que algunas flechas atravesaban la malla, ninguna traspasaba la combinación de malla y gruesa armadura de tela. Pero ¿y la fuerza del impacto? Matt, aquí se han registrado 135 kilos. ¿A qué equivale eso? Teniendo en cuenta el impulso, la potencia necesaria para detenerlo es de unos 10 newton, como una bala de un Magnum 44 a la mitad de su alcance. Hay más energía en la pistola, pero no tanto. ¿Y qué daño hace? Supongo que es en el tejido blando, donde tengo los órganos internos. Puede hacer muchísimo daño. La flecha no atraviesa la armadura, pero esta funciona deformándose y rebotando. Si se penetra solo esto con energía suficiente, provocará mucho daño en el interior del cuerpo. El experimento sugiere que en una sucesión de impactos de flecha provocarían un violento ataque a base de potentes golpes que debilitaría al enemigo socavando su resistencia y su moral. Incluso aunque las flechas no pudieran atravesar la armadura, eran potentes puños con golpes a distancia. Tensar. Soltar. Las armaduras tuvieron que mejorarse. En respuesta, los armeros empezaron a usar placas de metal en las capas exteriores. Pero había un problema. Los armeros tenían la técnica para trabajar placas pequeñas, pero aún no disponían de la tecnología para hacer placas grandes y rígidas para el cuerpo. Para cubrir el tronco hubo que encontrar otra solución, que fue la capa de láminas. Una capa de láminas es una prenda de cuero o tela con pequeñas placas de acero superpuestas remachadas en la parte interior que podían doblarse y moverse protegiendo una zona amplia con piezas de metal relativamente pequeñas. Es una buena armadura, pero aún así podía haber armas que se introdujeran entre los huecos. Y tenía cierta flexibilidad, de modo que todavía no ofrecía la misma resistencia a los golpes que modelos posteriores. Finalmente, los armeros idearon la manera de hacer placas sólidas para el pecho que cubrían todo el torso. Esta sí era una buena protección contra el arco de guerra. A medida que avanza la tecnología metalúrgica, a un ritmo lento pero constante, se van añadiendo más placas de hierro y acero sobre todo el cuerpo. Pero un caballero o un hombre de armas con este equipo podía avanzar con suficiente confianza hacia una tormenta de flechas. La armadura de la época cumple con su función. En general, es a prueba de todas las armas de entonces. Sí, esa es la idea. Y en cuanto deja de ser así, se mejora. A finales de la Edad Media, el guerrero noble vestido para la guerra, del modo que todos reconocemos, el caballero de reluciente armadura, cubierto de la cabeza a los pies por placas de acero, era una máquina de combate de gran movilidad. Con unos 30 kilos, esta armadura pesaba menos que la impedimenta de combate que carga un soldado moderno de Estados Unidos en el frente. La carrera armamentística entre armaduras y flechas terminó. Para volver a inclinar la balanza hizo falta un nuevo tipo de arma. Llevo toda la vida descubriendo las sorprendentes realidades de la vida durante la Edad Media. Ahora me pongo medieval para desvelar la verdad oculta tras la gran obsesión de las clases nobles, la caza. La caza era fundamental para la vida medieval. Todas las clases sociales cazaban, pero la nobleza no solo lo hacía por deporte o alimento. La guerra era la ocupación de los caballeros, pero la caza era su pasión. Y era una pasión que les ayudaba a prepararse para el combate. Un noble francés de la época escribió: para todo tipo de encuentro militar, la caza es un entrenamiento mejor que las justas.
La caza era un acontecimiento con muchos rituales y normas. Era un acontecimiento de alto nivel. Para una gran partida de caza, se reunían en el bosque al alba y hacían un desayuno formal. Buenos días, caballeros. Gracias, Steve. Esto es mucho más que un acto social, ¿verdad? Refuerza toda la estructura social. Había gente de todos los niveles sociales, cada uno con su función. Y en el campo de batalla eso era tremendamente importante, porque un ejército medieval eficaz tenía distintos tipos de soldados que colaboraban entre sí. La caza se planeaba meticulosamente, combinando hombres, caballos y perros. Los perros medievales no eran como los modernos con pedigrí. Había varias razas criadas puramente con una finalidad práctica. Lo primero era encontrar al ciervo. El maestro de caza podía descifrar las pistas dejadas por el animal. El ayudante me ha traído un plato de deposiciones de ciervo. Gracias, de verdad. Para el maestro de caza era un gran honor determinar, a partir de estas deposiciones, qué ciervo cazar. Esto podía saberse por su forma, su firmeza, si se podía deshacer, y al olerla un buen cazador sería capaz de decir si el animal estaba sano, qué edad tenía y si era apto para cazarlo. Las deposiciones elegidas se daban a un perro con un increíble sentido del olfato. Estos preciosos sabuesos eran una raza medieval de perros que iba en busca de un ciervo determinado. Su olfato era tan bueno que podían elegir un ciervo concreto, diferenciándolo de los demás rastros del suelo del bosque. Estos perros, la partida de reconocimiento, se llevaban con una correa que en inglés medieval se llamaba lyam. Se conocían como lyamers. Cuando los lyamers localizaban al venado, la zona era rodeada en un radio de varios kilómetros con perros muy veloces. Tenemos que perseguirlo y para eso nos hace falta velocidad y un perro largo. Pondremos a una jauría a perseguir al ciervo, pero puede llevar bastante ventaja. Solo si el ciervo se acerca al perímetro exterior, se sueltan estos perros para hacerle volver hacia la partida. El reflejo de persecución se activa al ver a la presa. Pueden alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Unos perros increíblemente rápidos. Rápidos, pero solo en distancias cortas. No tienen la misma resistencia que un ciervo y por eso se colocaban en relevos, para que un par pudiera sustituir a otro. Para la partida, los cazadores usaban perros que corrían en jaurías. Estos eran los sabuesos, la jauría principal. Cuando se les suelta, corren en grupo y tienen un olfato extraordinario. Así que cuando vamos corriendo a caballo tras la presa, estos son los perros que nos ayudan a no perderla, porque tienen la suficiente resistencia y olfato para perseguirla. Las tácticas, el peligro, la adrenalina, la camaradería, era exactamente igual que en una campaña militar. La emoción de la caza era irresistible y preparaba al hombre para los rigores del combate. Un caballero aspiraba a mostrar tanta fuerza, valor y destreza en la caza como en la batalla. Cobrar una pieza peligrosa que pudiera defenderse confería un estatus especial. La hazaña más prestigiosa de todas era cazar un jabalí. Imagine que eso se le viene encima. 300 kilos de músculos gruñendo y armados con colmillos como dagas. Para enfrentarse a él a pie, usaban lanzas especiales para jabalíes con una barra atravesada, una cruceta justo detrás de la punta.
La idea era que aunque el jabalí tuviera clavada la lanza, aunque consiguieran atraparlo, llevaba tanto impulso hacia el cazador que la lanza podía atravesarlo completamente y llegar hasta él. Los manuscritos medievales muestran a cazadores atacando a jabalíes con lanzas, pero ¿era así de verdad? Voy a hacer un sencillo experimento. Siempre he sentido curiosidad por saber si estas crucetas funcionaban. O sea, pensándolo bien, es un jabalí de más de 300 kilos cargando contra ti. Si llega hasta aquí, seguramente te derribará y te golpeará. Así que he preparado un pequeño experimento. Voy a pedirles a Adam y Gordon que corran hacia mí para ver si los puedo detener. ¿Queréis intentarlo, chicos? A ver si conseguís derribarme. ¡Cargad! Hacen falta 2 personas para sostenerla, así que para superar la prueba tenía que estar solo para resistir la carga. Pero siempre que tuviera un buen compañero que viniera en mi ayuda, muchas gracias, me salvaba del oprobio de que un trozo de carne me diera un revolcón. Aunque hacía falta un hombre muy valiente para enfrentarse a un jabalí cargando sin que antes lo hubieran detenido los mastines. Esta era otra raza de perro medieval criada con un solo objetivo. Jake es un bulldog de Sussex, un perro que en la Edad Media llamarían mastín. La nariz está aquí arriba y por eso puede agarrarse a una presa, tirarla y sujetarla sin dejar de respirar, hasta que llegue el cazador con su lanza o su espada. De todos los métodos de caza, el más noble, el más peligroso y el más valorado era matar al jabalí montando a caballo con una espada. Cuando la presa moría, el caballero la descuartizaba en el campo. En la práctica, esto significaba trozos lo bastante pequeños para que sus sirvientes lo llevaran a casa. Y también que los caballeros se acostumbraban a la sangre y las vísceras de los animales muertos que estaban familiarizados y no sentirían náuseas en el campo de batalla. Pan empapado en sangre y tostado al fuego era la recompensa favorita de los perros. Buen perro. Hoy ha sido un día muy provechoso. Hemos experimentado la caza medieval. Hemos reforzado el vínculo con los perros y entre nosotros. Ha sido como unas maniobras militares. Eso era la caza para la gente en la Edad Media. Era una metáfora y un entrenamiento para la guerra. Me he hecho medieval para acercarme lo más posible a la vida en la Edad Media. He ayudado a construir castillos, he entrenado y he luchado con espadas, y he viajado por tierra y mar. He experimentado la emoción de la caza y he sentido cómo debía ser el ataque de un jabalí. Ahora tengo en la muñeca uno de los depredadores más veloces de la naturaleza, un halcón. A pesar de toda la emoción y el prestigio de cazar presas peligrosas, el entrenamiento cinegético medieval más icónico y preferido con diferencia era la cetrería. ¡Vuela! Para los ricos, los halcones eran su posesión más preciada y una oportunidad de mostrar sus riquezas. ¡Ahí va! En 1368, el rey inglés Eduardo III gastaba en sus halcones más dinero que todos los ingresos de su aristócrata más noble. También tenía perchas para sus aves favoritas en sus aposentos. Para un buen día de cetrería, hacían falta varias aves. Se llevaban pájaros de repuesto en este armazón llamado catch, en inglés medieval. Y el hombre que lo llevaba se llamaba catcher. Hoy llamamos caddy a la persona que lleva los palos de golf y procede de esa misma palabra. Bueno, Lockhart, ¿nunca antes habías tenido un halcón en la mano? Nunca. Vamos a cambiar eso. El halcón lleva una capucha para mantenerlo quieto y tranquilo. Esto es un halcón lanario que se llama Babe.
Los lanarios eran aves de caza muy populares en la Edad Media. Si lo tocamos muy suavemente, aquí podemos notar el bucle. Se nota que está lleno porque ha volado, se ha alimentado. Y esto nos dice que está saciado. Se puede ver aquí este bulto. Está saciado. Por eso está posado, muy tranquilo. Y un pájaro así de apático no está muy interesado en cazar. De ahí viene la expresión estar saciado, de la cetrería. Tenemos muchas expresiones de la cetrería. Instintivamente se van al punto más elevado. Solo tienes que levantar el dedo índice detrás de él para que se suba. Eso es. Ahí lo vemos, se ha subido. Ahora aprieta con el pulgar. Sí, ahora lo entiendo. Ahora lo tienes controlado, lo tienes cogido con el pulgar. Bien. Y para más seguridad, voy a ponerle la correa que está atada a la lonja. Lo enrollaré aquí. Ahora la tienes bien sujeta, enrollada en el meñique. Vaya. ¿Qué tal? Genial. Es asombroso. Es como medieval. Qué pasada. Sí, esto nos conecta Desde el suelo hasta el cielo. desde el suelo hasta el cielo, totalmente. Cazar en grupos sociales era importante, pero la comida que se ponía sobre la mesa solía cogerse con redes y trampas, y a veces era el trabajo de un cazador solitario. Los cazadores más hábiles usaban un arco o una ballesta, y su habilidad no consistía solo en tener una buena puntería, sino en saber recechar, acercarse a la presa. Hay varias referencias auténticas que describen lo que sería una de las visiones más extrañas del mundo medieval. Había caballos para recechar que tenían este aspecto. Dos hombres disfrazados de caballo. ¿Crees que va a funcionar? Bueno, no vamos a engañar a nadie, pero lo importante es que oculta la forma humana. Cualquiera que haya visto un caballo en el campo sabe que a los conejos les da exactamente igual, porque no es un bípedo, no es un humano, es un animal. Esto es sencillamente un escondite móvil para acercarnos a la presa. Pero supongo que cuando te metes en un caballo, aparte de una silueta diferente, también olerías como un caballo. Supongo que también deberían tener el olor para que funcionara. Ya hay bastante olor aquí. Muchas gracias. Gracias a ti, Adam. Se puede cazar cualquier presa con un caballo de rececho, pero eran especialmente buenos para acercarse a los ciervos. ¡Alto! Eso no se puede hacer. ¿Perdón? Eso no se puede hacer. El castigo por molestar a los ciervos del rey es sacarte los ojos. Tienes razón. Este es un bosque real. Podemos coger conejos y pajaritos, pero aparte de eso, llevar armas es ilegal. Así que en el bosque del rey es ilegal una flecha así. Eso significaba que la gente normal no podía cazar aquí para poner comida sobre la mesa. Y no creo que necesite un caballo para acechar conejos, pero muchas gracias. De nada. Los derechos de caza de la nobleza se tomaban muy en serio, y el país estaba cubierto de bosques y cotos de caza, lugares donde solo la minoría de los privilegiados podía cazar. Y si no se podía cazar, ¿qué comía la gente normal? Para descubrirlo he invitado a mis amigos a un banquete medieval. No es un banquete real, sino con las comidas que una persona normal con un poco de tierra tomaría en ocasiones especiales. Mark Meltonville lo sabe todo sobre la comida medieval y voy a ayudarle a preparar un plato. Aquí tenemos un pez enorme que servirá con tus instrucciones para preparar una tremenda comilona para mis amigos. Voy a intentar cocinarlo, ¿es un lucio? Sí, en algunos sitios se le llama lobo de agua. Hoy en día no se ven lucios en muchos menús, pero era muy popular en la Edad Media. Bueno, Mark, creo que la gente tiene la idea equivocada de que en la Edad Media todo el mundo se atracaba de carne constantemente, pero era muy escasa.
Sí, la gente normal, aunque tuviera un poco de dinero, no podía matar a una vaca, porque ¿de dónde sacaría la leche? El pescado era la fuente principal de proteínas. Sí. Y por supuesto, no había refrigeración, así que a menos que viviera cerca del mar, la gente comía peces de agua dulce, de río. Se podía cambiar el agua de las charcas, se podía tener un canal para llenarla de agua fresca y corriente. Cuanto más limpia estuviera, mejor era el pescado. ¿Hay buenas recetas medievales? ¿Vamos a hacer un pastel? Coceremos el lucio dentro de una cobertura de masa relleno de hierbas que la mayoría de la gente en la Edad Media cogía del huerto. ¿Y estará buena esa masa? No, la masa está pensada exclusivamente como recipiente para cocer. La idea es que esta es la bandeja del horno. Aún no tenían esas bandejas, así que lo envolvían en una masa que hacía las veces de olla. Este es el papel de aluminio medieval. Eso es. Queremos que le quede un aspecto razonablemente bueno, porque también es la bandeja para servirlo. Mientras hacemos el pescado, los demás irán trajinando con jarras de cerveza. La gente bebía cerveza con todas las comidas, incluido el desayuno. Era nutritiva y, a diferencia de la mayoría de las aguas, al fermentarla era seguro beber cerveza. Bien, caballeros. Esta es la prueba de fuego. Tenemos luz y asado. Mirad qué pez. Voy a probar un pedacito. Sí, pruébalo, está delicioso. Tengo que probar un bocado. Me gusta mucho este lucio. Y está muy rico. También tomamos otros platos medievales, como oveja asada, guisantes y manzana con miel cocida en leche de almendra. Muy dulce. Está muy bueno. Delicioso. Tenemos una cosa que se llama arboletti, que es queso cuajado y huevos. No tiene por qué gustarle a todo el mundo. Lo que más echa para atrás seguramente sea la apariencia. Es como el requesón. Sabe mejor de lo que parece. En una época anterior a los tenedores, había una estricta etiqueta para manipular la comida en la mesa. Sencillamente no se comía con el cuchillo y los tenedores no se habían inventado. Así que se usaban los dedos de cortesía, que son estos dos, de modo que al comer la carne se ocultaba la boca. Por supuesto, la gente de la Edad Media no comía así todos los días, pero tenían una dieta bastante equilibrada para sus vidas de duro trabajo. ¿Y cómo hacían para poner toda esta maravillosa comida en la mesa? En este viaje he hecho cosas asombrosas con animales. He montado un potente semental de combate. Y he galopado con caballos de viaje. He puesto a prueba a los perros de caza. Y he volado magníficos halcones. ¡Vuela! En el mundo medieval abundaban los animales. Las personas dependían de ellos para vivir y todos los animales cumplían una función. En el campo la mayoría de la gente tenía un cerdo. Solían tener una cerda para criar y vendían los lechones en el mercado, pero se quedaban con uno para alimentarse. En otoño lo engordaban con un método conocido como pannage. Aquí, cerdo, vamos, cerdo. Este es Alex Langland, experto en granjas medievales. El pannage es pastar y ozar en los bosques. En esta estación del año se sacaban los cerdos para que pastaran, porque así engordaban deprisa. Lo que hacían es lo que hacen aquí, remover el suelo del bosque buscando bayas, bellotas, avellanas. Se alimentaban de todas esas cosas durante los meses otoñales. La búsqueda de comida convertía a los cerdos en los motocultores de la Edad Media. Si había que limpiar la tierra, lo mejor era usar los cerdos. Hoy tenemos motocultores que se meten ahí y lo trituran todo. ¿Para qué usar esas máquinas cuando puedes hacerlo con cerdos? Era una sociedad muy interdependiente, del mismo modo que lo es la naturaleza. La gente reflejaba el mundo natural y todo funcionaba muy bien. Sí, sí, desde luego. En una era profundamente supersticiosa, a veces trataban a los cerdos como humanos. En Francia, en 1386, un cerdo fue acusado de matar a un niño. Fue enjuiciado y sentenciado a muerte por ahorcamiento público.
se podían encontrar bandadas de gansos en todas las aldeas que, como en el resto de los animales, tenían que ganarse el sustento. Una de las cosas geniales de la Edad Media era que todos lo compartían todo. Puede que solo tuvieras una humilde bandada de gansos, pero podías llegar a un acuerdo con el dueño de un huerto. Los gansos cumplían una función estupenda en el huerto. No solo engordaban, sino que mantenían a raya las malas hierbas. Además, los excrementos de las aves tienen cualidades como fertilizar el suelo. Y llevaban los gansos al mercado. Intentar que avancen por este huerto ya cuesta lo suyo. Se utilizaban todas las partes del ganso. La carne y los huevos eran un alimento excelente. La grasa se usaba para engrasar los ejes de las norias y cosas por el estilo. Y con las plumas se hacían camas y flechas si podías atraparlos. Hacen falta 2 hombres para este trabajo. Pensad. En la Edad Media había guerreros, albañiles, cazadores, marineros, pero era un mundo dominado por la agricultura. Hace 700 años, el 90% de la población de Europa vivía de lo que producía trabajando los campos. Los bueyes eran los tractores de la Edad Media. Alex, los campos se araban con bueyes, a menudo con grandes yuntas. En la mayoría de las casas de campo había yuntas de hasta 8 bueyes. Tú traías a los tuyos, yo llevaba los míos y el señor aportaba otros 2. En este caso, por desgracia, uno de los bueyes se ha quedado cojo, así que solo trabajaremos con 2. Que un buey quedara cojo cuando había que arar era una desgracia. Así que era aún más importante que la comunidad compartiera sus recursos. Este es el yugo auténtico. El yugo existe hace milenios. En la Edad Media, esta antigua tecnología aún se usaba para uncir los bueyes al arado. Es muy simple, pero eficaz. Es la mejor manera de aprovechar la fuerza que estos animales tienen en los lomos. Y por supuesto, cuantos más bueyes hubiera trabajando, más sencillo era para cada animal, y más trabajo podía hacerse en un día. Levanta la cabeza. Eso es. Sigue así. Adelante. Sigue. Muévete. Lo malo de los bueyes es que hay que azuzarlos continuamente. ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá! En la Edad Media tuvo lugar un cambio importantísimo que constituyó un avance fundamental para la tecnología agrícola, el invento del arado pesado. En mi opinión, esto es lo que realmente hizo que el mundo medieval avanzara, el arado pesado, porque te permite roturar estas tierras a mucha profundidad. El norte de Europa era famoso por sus tierras duras. Antes de este arado, solo se arañaba la superficie. Esta tecnología multiplica la fertilidad y eso es fundamental, porque las cosechas aumentan muchísimo. La población crece muchísimo y las ciudades también. Hay más dinero, ciudades más grandes y una expansión demográfica. Nada de esto hubiera sido posible sin la fuerza bruta de las yuntas de bueyes que tiraban del arado. La tierra medieval se dividía en parcelas individuales. No había vallados entre ellas, pero todo el mundo sabía cuál era la suya. Básicamente trabajaban todos juntos en común en provecho del campo, por decirlo así. ¡So! Porque el labrador araba los campos para todos. Sí, eso es. Arar estos suelos duros es un trabajo arduo y requería un profesional con talento. El labrador cobraba un porcentaje de la cosecha u otros productos, los demás vivían de lo que cultivaban. Lo que todos pretendían era obtener cereal suficiente para todo el año, ya fuera en forma de cerveza, de pan de centeno o panas secas. Pero además había que apartar grano suficiente para sembrar al año siguiente. Claro. Y todos tenían que cultivar lo suficiente para pagar sus impuestos al señor. Los ricos se hacían más ricos gracias al sudor de la tierra. La riqueza de la Edad Media estaba en el suelo, en la tierra, liberando el potencial de los duros suelos del norte de Europa, lo que le permitió florecer en los siglos XIII y XIV y convertirse en el lugar más rico de la tierra. He explorado el mundo medieval, en la guerra y en la paz.
Por el camino he intentado poner a prueba ideas equivocadas sobre la gente y su forma de vida. Una de las percepciones modernas más habituales sobre la Edad Media es que todo el mundo estaba asqueroso, sucio y maloliente. Estoy seguro de que mucha gente era así, pero ahora pasa lo mismo. La higiene personal no es una cuestión de si hay productos disponibles, sino de si se usan o no. Tenían jabón. La doctora Catherine Flower Bond es especialista en la vida doméstica medieval y ha hecho estos jabones con auténticas recetas medievales. ¿Un jabón como este es caro o está al alcance de todos los estratos sociales? Este en concreto está al alcance de todo el mundo, porque está hecho con sebo. ¿Que es grasa de oveja o de cabra? Es relativamente barato, pero también le hemos añadido orina envejecida que he filtrado. Eso le aporta amoníaco, o sea, lejía. Sí, esto nos ayudará con las manchas resistentes, con los cuellos y los puños, para quitar la mugre más rebelde. Cualquier campesino podía hacerlo. Sí, producirlo es relativamente barato. Y más barato aún es este, que solo tiene grasa normal de cerdo. Vaya. Mi mujer se sorprendería si viera esto. Es un trabajo duro. Lo es, y frío también. En el proceso no hay agua caliente en ningún momento. Siempre agua fría. En la Edad Media tenían jabones como estos e ingeniosos aparatos para lavar como este. Efectivamente. Esto se llama batidor. Sí, esto empuja la suciedad a través de las fibras. El proceso es exactamente el mismo que en una lavadora moderna. Pero estos son detergentes para la colada. ¿Y la higiene personal? Aquí tenemos una selección de jabones. Se le podían añadir rosas, caléndula o cualquier olor que te gustara y eran un poco más caros. ¡Qué bien huele! También los había sencillos, como este, que se llamaba jabón de Castilla. Estaba reservado para gente de cierto nivel económico. Sí, puedo notar que es un jabón de lujo. Casi parece que hidrata al mismo tiempo. Sí, es muy agradable. En la Edad Media, la gente tampoco se olvidaba de los dientes. Hoy, los estadounidenses se gastan 1.500 millones de euros al año en cepillos de dientes. Hace 700 años eran gratis. Ramas como el avellano, el regaliz o la raíz de malvavisco, como se puede comprobar al masticarlas, se vuelven muy fibrosas, como las cerdas de un cepillo. No es tan suave ni tan cómodo como mi cepillo moderno, pero funciona. Lástima que se me queden todos los pedazos en la boca. Es un poco... La pasta de dientes salía directamente del huerto. Esto es sal y salvia para restregarse. ¡Oh! ¡Qué agradable! Me gusta. La salvia evita que sangren las encías y la sal se lleva todo el sarro. Pero no solo se trataba de tener un aliento fresco y de ser agradable en sociedad. Exacto. Por todas partes había malos olores y lo que se consideraban enfermedades. Estaban rodeados de cosas que podían oler e ingerir y hacían cosas como estas, que son cuentas. Ambientadores de hierbas para salir a la calle, al mercado, donde quiera que oliera mal. Te llevabas las cuentas, te las restregabas en las manos y al olerlas y respirar los vapores, te fumigabas contra esas enfermedades. Es un olor muy fuerte, muy potente. Y es extraordinaria la creencia de que podías fumigarte, porque creían que todas las enfermedades eran transportadas por las miasmas. Los malos olores de la atmósfera, que si los respirabas, te hacían enfermar. Si fumigarte con hierbas no funcionaba, podías ir al médico del pueblo para uno de los tratamientos más extraños de la Edad Media. He hecho muchas cosas medievales en mi época, pero nunca había probado esta, una sangría con sanguijuelas. Rory McCready es experto en medicina y cirugía medieval. He notado un cosquilleo. Podría ser eso. Así que me has puesto una sanguijuela en el brazo. He sentido un pequeño pinchazo cuando se ha clavado. Esta práctica era básica en la medicina medieval. Sí. En la Edad Media se creía que el bienestar estaba controlado por 4 misteriosos fluidos corporales llamados humores. Eran la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre.
Se suponía que una sangría con sanguijuelas mantenía sus humores en equilibrio. Las sangrías eran bastante frecuentes. La idea era hacer una sangría cada poco tiempo para mantener un equilibrio. Y así me sentiría bien. Sí. Así no estarías enfermo. No te encontrarías mal. Ah, comprendo. Ahora está bastante gordo. Me está inyectando una enzima que licúa mi sangre. ¿Un anticoagulante? Sí, las enzimas de las sanguijuelas se usan para la gente que sufre trombosis, para eliminar coágulos de sangre. Pero una enfermedad no podía curarse por muchas sanguijuelas que se emplearan. Se llamó la peste negra. Entre 1348 y 1350, una gran epidemia barrió Europa, matando al 50% de la población. Carros de cadáveres que se arrojaban en fosas comunes para ser apilados en montones de hasta 5 cuerpos de profundidad. Por eso había extrañas criaturas como esta, de las que pueblan las pesadillas, acechando en las calles y escondiéndose en las casas de los moribundos. Pero en realidad es médico, un médico de la peste. Y si podemos ayudarle, fuera la capucha. Vestían el equivalente a un traje contra riesgos bioquímicos. Sí, evita que entre aire. Me mantiene a salvo mientras trato a los enfermos y los moribundos. Porque está encerado. Está encerado. Y por dentro es muy aromático. Es un olor muy agradable. Dentro hay un atillo de hierbas o una esponja empapada en vinagre que se supone que hace que el aire sea aromático para respirarlo con seguridad. Esto es lo que me pondría para protegerme al visitar a los enfermos y a los moribundos. Lo único que puedo hacer es darles algunas medicinas, cosa que hago con una larga cuchara para mantenerme lo más alejado posible. De modo que te quedas a cierta distancia. Eso es. ¿Y cuántas posibilidades de curarse tenía una víctima? No muchas. No muchas, y con una gran diferencia. Transmitida por unas pulgas de las ratas, la peste lleva a sus víctimas a una muerte horrible. Salían bubones negros y pestilentes por todo el cuerpo, y a los pocos días de aparecer la infección casi todos morían. La peste negra fue el gran fracaso de la medicina medieval. No comprendieron su origen ni cómo tratarla. Fue un fracaso que acabó provocando el fin del mundo medieval. Puede que la peste exterminara a la mitad de la población, pero no terminó con las guerras y la violencia. A continuación, desataré la furia de la máquina de guerra más poderosa de la Edad Media. Me he acercado lo más posible a la Edad Media para experimentar cómo se ocupaba la gente de la higiene, la salud y las terribles enfermedades. He ido al medievo para ayudar a construir un nuevo castillo medieval. Ahora quiero descubrir cómo se derriban. El gran momento. Los castillos de piedra se construían como defensa. Las enormes murallas del castillo que se está construyendo en Guédelon, Francia, tienen más de 3,5 metros de grosor, a prueba de casi cualquier forma de ataque. Pero había un arma que podía derribar los muros del castillo más sólido. Se llamaba trabuquete de contrapesos y era una gigantesca máquina de asedio. Los trabuquetes recibían apodos. La temible máquina que Eduardo I llevó para asediar el castillo de Stirling se llamó Lobo de la Guerra. Otro nombre popular era Malvoisin, que significa mal vecino, y eso eran precisamente los trabuquetes. ¡Fuego! Ha debido llegar al menos a 400 o 500 metros. Vamos a recargar para repetirlo. Estas enormes máquinas podían lanzar grandes piedras y estrellarlas en la muralla de un castillo a más de 1 kilómetro de distancia.
En el centro medieval de Dinamarca han construido una reproducción a tamaño real y plenamente operativa de un trabuquete. Así es como funciona. Varios hombres, caminando dentro de dos tornos, enrollan una cuerda que tira hacia abajo del largo brazo del trabuquete y levanta el contrapeso. Cuando se suelta el brazo, el contrapeso cae, lanzando el brazo y su carga letal hacia arriba. El lobo de la guerra, el trabuquete de Eduardo I, era tan enorme que se necesitaron 5 carpinteros y 50 hombres durante 3 meses de trabajo para construirlo. Con una munición de un calibre y un peso adecuados, el trabuquete era letalmente preciso. Se podía alcanzar la parte de la muralla una y otra vez, debilitándola hasta abrir una brecha. Imaginad eso un día, tras otro día, tras otro día. Esta gran tolva contiene hasta 10 toneladas de piedra y he venido a ayudar a levantarla. Es un trabajo realmente agotador. Seguro que hay muchas formas de medir la energía, julios, vatios o lo que sea. Pero no hay nada mejor para medir la potencia de esta gran máquina que caminar dentro de ella. Cada músculo nota hasta el mínimo gramo de energía que estamos aplicando aquí. Un equipo endurecido en la batalla podía levantar el contrapeso en 15 minutos. Esto significa un bombardeo constante de piedras todo el día, toda la noche. Los trabuquetes no usaban únicamente piedras. También se empleaban cadáveres putrefactos de animales para propagar enfermedades dentro del castillo, para lanzar colmenas de abejas, para devolver a casa las cabezas cortadas de los prisioneros enemigos. Se usaban como armas para infundir terror, pero lo más terrorífico eran las grandes bolas de fuego. ¡Atención! ¡Mirad! Es un estruendo de llamas cruzando el cielo. Y estas bolas podían atravesar los techos de los castillos, estrellarse contra las estructuras de madera, los establos y todos los edificios del patio y extender el fuego por todo el lugar. Los defensores del castillo tenían que prepararse para una larga espera. La mayor parte de la guerra medieval consistía en asedios que había que resistir durante meses, si era necesario. Lo más importante de un castillo era tener suministro de agua dentro de sus murallas. Muchos castillos podían tener 2 o 3 pozos. Se podía resistir un asedio durante semanas e incluso meses con muy poca comida, pero solo unos días sin agua. En el siglo XV, el castillo de Harlech, en Gales, fue asediado durante 7 años, el más largo de la historia de Gran Bretaña. Pero los soldados detrás de las murallas de un castillo no estaban indefensos. Si el enemigo llegaba al alcance de los arcos, los defensores podían disparar desde las estrechas ranuras construidas en las murallas. Se llaman saeteras, y voy a ponerme medieval probando una idea que he tenido. Si ves que se acercan hombres corriendo a tus murallas, hay que disparar el máximo posible. Y se puede trabajar en grupos, así, 2 en una misma saetera. Lo que además da al enemigo la impresión de que tienes unas fuerzas mayores que las reales. Pero puede parecer extraño que disparemos desde tanta distancia. Pero hay 2 motivos para ello. No puedo acercarme más porque los extremos del arco podrían chocar. Pero hay otra razón, y se llama la paradoja del arquero. Cuando una flecha sale de un arco, la fuerza de la cuerda hace que se curve cerca del arco. Y lo que sucede es que se curva así. Y luego vuelve a curvarse hacia el otro lado. Así que los primeros 4 o 5 metros hace este avance ondulante. Así es como se ve cuando se ralentiza 150 veces.
La flecha atraviesa el aire oscilando y recorre hasta 5 metros antes de enderezarse. Así que tengo que echarme hacia atrás para que salga recta. Por supuesto, una ranura que deja salir flechas también deja que entren, aunque son un blanco más difícil. No importa si las flechas pasan limpiamente o si se estrellan contra la muralla. A los arqueros de dentro de la saetera les intimidará bastante que haya un par de arqueros fuera, disparándoles. En el interior, el ruido de las flechas con punta metálica tendría que ser terrorífico. A veces, la jugada del atacante podía forzarse. ¿Qué pasa si tengo que tomar este castillo deprisa? Por ejemplo, si hay refuerzos de camino, si están llegando más fuerzas del enemigo y tengo que entrar rápidamente. Estos muros imponen bastante, así que mis opciones son limitadas. Una de las maneras más desesperadas y sin duda peligrosas de tomar un castillo era escalando, subiendo por lo alto de las murallas, a veces construyendo elaboradas torres de asedio, pero lo más habitual era que solo se emplearan hombres valientes y escaleras. Era tremendamente arriesgado que cuando había gente tirándote piedras a la cabeza o arqueros que podían dispararte desde los lados, pero tenías que seguir avanzando, tenías que subir la escalera porque había más hombres detrás de ti. Cuando llegabas arriba, no te recibían con los brazos abiertos. Te atacaban y entonces surgía un problema. Estoy colgado de la escalera con una mano y llevo el escudo en la otra. Es muy difícil desenvainar la espada. Quizá pueda sacar una daga más rápidamente. Pero eso no creo que te asuste mucho, ¿verdad? No. Mira, puedo empujarte por el hueco, apartarte y echarte de la muralla. La opción más evidente para mí es intentar empujar la escalera, pero no puedo moverla. Puede que haya 15 o 20 soldados gruñendo detrás de mí, en esta escalera. Es un peso enorme contra el muro. Para tirarla harían falta una palanca tremenda. Una barra. Necesitaría una barra y 10 hombres fornidos para ejercer esa fuerza, pero eso me privaría de 10 defensores vitales. Mi cometido no es tanto llegar arriba, sino ganar tiempo, sacar la espada y mantenerte en una posición en donde estás, haciendo que te defiendas. ¡Estés ocupado! Pero, aunque consiguieras escalar la muralla y entrar en el castillo, los defensores tendrían guardado un último truco. Ya he superado las defensas exteriores. He atravesado el muro, he derribado esta puerta de hierro y ahora estoy en una pequeña cámara del último bastión, en la ciudadela del castillo. Pero el ingenio de los constructores de castillos no tenían límites, porque por encima de mí hay un hueco asesino. No hace ninguna gracia tenerlo encima. Puede estar armado con cientos de piedras. Te llevas allí a 4 o 5 hombres escogidos y da igual el tamaño del ejército. Lo puedes derrotar en esta última posición. Me he venido a la Edad Media para desmentir ideas equivocadas sobre este periodo y para experimentar la vida medieval por mí mismo. Ahora voy a examinar un invento medieval que cambió la naturaleza de la guerra para siempre. Durante casi toda la Edad Media, las guerras se libraron con espada y pica, lanza y flecha. Pero en el siglo XIV llegó a Europa un invento que lo cambiaría todo: el arma de fuego. Las primeras armas de fuego de Europa eran así, de este tamaño. Esto es una réplica del arma de fuego más primitiva encontrada en una excavación arqueológica en Europa. Quizá no parezca gran cosa, pero este cañoncito fue un punto de inflexión para la guerra medieval.
El experto en armas Jens Christiansen me está ayudando a cargarla. Lo sorprendente del primer cañón es que no lanzaba una bala, sino esto, una flecha. Pensándolo bien, no es extraño, porque si nunca has visto una bala de cañón, ¿cuál sería la primera munición que pensarías usar? Empleo un mazo para Así. asegurarme de que está bien. Los artilleros medievales se consideraban contrarios a la caballería. Les amenazaban con cortarles las manos y arrancarles los ojos y los capturaban. Bien, voy a encenderlo. Justo en el blanco. Buen disparo, la flecha se ha roto por algún sitio. La fuerza del golpe ha hecho añicos esto. Uno de los primeros documentos donde aparecen cañones usados en el campo de batalla fue cuando los ingleses los llevaron para enfrentarse a las fuerzas francesas en la batalla de Crécy en 1346. Las atronadoras explosiones, el olor a azufre y las llamas que escupían infundían terror al enemigo. Un cronista de la época escribió: hacen un ruido como el trueno y causan muchas pérdidas en hombres y caballos. Todos los periodos de la historia aportan ideas que permanecen e ideas que desaparecen. Desde el principio, las armas de fuego estuvieron destinadas al éxito. 50 años después de los primeros cañones, los armenos medievales construían armas que se parecían mucho a los cañones que conocemos hoy. Una de las primeras cosas que hicieron fue olvidarse de la flecha y recurrir a la bala de cañón. Las primeras eran de piedra, como estas, talladas por canteros porque no habían descubierto el hierro fundido. Los europeos no descubrieron la fundición de hierro hasta finales del siglo XV. Otra cosa que sucedió fue que empezaron a fabricar cañones más largos. Pero ¿cómo consiguieron hacer un cañón así de largo sin saber fundir el hierro? La respuesta fue usando la tecnología de un barril. En el barril pueden verse estas duelas, estas tiras de madera, unidas por estos aros. Y eso es lo que hay aquí. Por debajo de estos anillos hay duelas de hierro unidas así, que adoptan esta forma rodeando un núcleo de madera. Y estos anillos con sus largas pestañas se clavan por encima. El centro de madera se quema y ya tienes el cañón de un arma de fuego. Es la misma tecnología que un barril. Eso que parece una jarra de cerveza se llama cazoleta. Lo que se hace es meter aquí la bala, la pólvora se introduce en la cazoleta y luego se comprime introduciendo un tapón de madera con el que se empuja la bala por el cañón. ¡Fuego! Ya está. Sacamos la cazoleta. Ya está listo para volver a disparar. Mientras Jens recarga, mi tarea es frotar esto. Es un trapo húmedo porque pueden saltar chispas y no quiero meter pólvora aquí para evitar que salten. Este está listo para cargarlo. ¡Fuego! Eso es, van. Y van. Y van. Ha llegado la era de la artillería. La llegada de las armas de fuego fue una de las señales de que la Edad Media llegaba a su fin. Cambió el curso de la guerra y de la civilización para siempre. Ir a la Edad Media ha sido un viaje increíble. He ayudado a construir y a atacar castillos medievales. He arado con bueyes y he probado comidas medievales. He cazado con perros y he luchado con espadas. He viajado en barco y a caballo y he visto una instantánea alegre y llamativa de la vida medieval.
La gente de la Edad Media no se consideraba a sí misma antigua o primitiva, no pensaba que vestía con ropas raras. Se consideraban modernos. Usaban las últimas tecnologías y vestían la moda más elegante. La gente en la Edad Media se parecía a nosotros, mucho más de lo que se diferenciaba. De hecho, ellos eran nosotros. Y para mí, la verdadera emoción y el encanto de la historia es conectar con la experiencia física del mundo en el que vivían. Y acercarme a la Edad Media me ha ayudado a entrar en ese mundo y compartir una parte de sus vidas.